comprensión de la naturaleza interna del sistema de numeración. Esto significa que está atravesado por una idea esencial, que es partir de la interacción de los chicos con la numeración y producir sucesivas aproximaciones hacia la reconstrucción de los principios que rigen el sistema. Como seguramente casi todos ustedes saben, tomar como punto de partida la numeración escrita significa proponer situaciones didácticas que lleven a los alumnos a producir e interpretar notaciones, aunque todavía no lo hagan convencionalmente, a compararlas y ordenarlas, a utilizarlas para resolver operaciones. Ahora bien, si la enseñanza se centra inicialmente en la puesta en acción de la numeración escrita para resolver distintas situaciones problemáticas, si no se devela desde el comienzo la agrupación recursiva en base 10, ¿cómo se aproximan los niños a comprender los principios que rigen el sistema posicional? En primer lugar, la utilización de la notación numérica plantea problemas cuya resolución requiere la construcción de regularidades. Frente al desafío de comparar cantidades representadas por escrituras numéricas, los niños elaboran progresivamente criterios que rigen las comparaciones que ellos hacen. Creo que los criterios en cuestión son ya muy conocidos, así que no voy a explicarlos. Me refiero a criterios como a mayor cantidad de cifras, mayor es el número, o el primero es el que manda, está mejor. Este último criterio supone que los chicos están comenzando a comprender algo importante acerca de la relevancia del orden en la interpretación de las producciones numéricas, aunque aún no comprendan la cuestión a fondo. Por otro lado, en su intento por comprender el mecanismo de producción de los números, o más precisamente de la numeración escrita, construyen otro tipo de regularidades, y solo voy a recordar un ejemplo que creo que también es famoso. Un nene que aún no tenía 6 años dijo: ¿sabes, mamá? El 9 es un aviso. Te avisa que después viene el 0. Si es un 9, después viene un 0. Si son 2 9, después vienen 2 ceros. Si son 3 9, después vienen 3 ceros. Y no dijo y así sucesivamente, pero podría haberlo dicho. Por otra parte, al resolver problemas que requieren sumar o restar números de 2 cifras y enfrentarse con la necesidad de construir procedimientos más económicos que el conteo o el sobreconteo, los alumnos tienen oportunidad de descubrir las ventajas de sumar o restar reiteradamente de a 10. Y a partir de la utilización sistemática de este procedimiento, se hacen posible realizar comparaciones que conducen también al establecimiento de regularidades vinculadas con los efectos de estas operaciones sobre la notación numérica. Algunas de estas reglas comienzan a elaborarse antes e independientemente de la enseñanza sistemática. Otras suelen ser construidas en el marco de situaciones especialmente diseñadas a tal efecto. Sin embargo, dada la diversidad de los conocimientos que tienen los niños al comenzar la escolaridad primaria, no es fácil establecer una frontera entre lo que ellos elaboran en su interacción extraescolar con la numeración escrita y lo que es producto del aprendizaje escolar. En segundo lugar, el establecimiento de estas regularidades aparentemente superficiales, me refiero a las que pueden constituirse como observables al producir o interpretar notaciones correspondientes a diferentes rangos de la serie, al compararlas y al operar con ellas, es concebida como una condición necesaria, es concebida por nosotros en el marco de nuestro proyecto de enseñanza como una condición necesaria para que los niños comiencen a reflexionar sobre esas regularidades que han construido.
a preguntarse por aquello que está más oculto en nuestro nada transparente sistema de numeración, a reconstruir las razones que explican las reglas establecidas, razones que están vinculadas con la naturaleza posicional de nuestro sistema. De este modo, el proceso didáctico que es estudiado en nuestra investigación comienza, como ya señalé, en el punto de interacción del sujeto con la numeración escrita y desemboca en la comprensión de la naturaleza íntima de ese sistema. Esta hipótesis didáctica, como ustedes saben, está estrechamente relacionada con la ley de la periferia al centro que caracteriza, según Piaget, el proceso de toma de conciencia y supone una tensión constante entre tener éxito y comprender, porque parte de la resolución de problemas y de las posibilidades de los niños de llevar a buen puerto esa resolución, porque promueve la reflexión sobre las relaciones entre los resultados de la acción, los procedimientos puestos en juego para obtenerlos y los conocimientos subyacentes a ellos, porque enfrenta a los niños con razones, con situaciones que los obligan a buscar las razones de las reglas que han establecido. El eje de mi exposición de hoy será el análisis de una secuencia didáctica que es un paso más en ese camino ya bastante largo que estamos recorriendo para aproximarnos a contribuir a la comprensión por parte de los niños del valor posicional o, más precisamente, de la agrupación decimal. Voy a hacer ahora una especie de recapitulación de las vicisitudes confrontadas en el curso de la investigación y me refiero a nuestras vicisitudes, a las dificultades que nosotros mismos hemos tenido para intentar comprender cómo construyen los niños el valor de la cifra. Al resolver problemas, como es sabido, algunos niños comienzan a poner en acción estrategias más económicas que las ya manejadas oficialmente por la mayoría de los chicos de su grupo. Como ustedes recordarán, para resolver sumas y restas, algunos niños elaboran un procedimiento muy económico y bien fundamentado que se expresa a través de anotaciones como las que ustedes tienen allí y que los chicos justifican con esa frase, ese argumento que hemos denominado en el artículo del 94 con Patricia Sadowski y Susana Wallman, el argumento sí entonces. Justamente porque los chicos dicen, si es 3 más 5, entonces ya sabés que 30 más 50, etc. Ahora bien, esta vinculación no puede establecerse tan claramente en el caso de los niños que, sin haberlo elaborado por sí mismos, adoptan el procedimiento porque lo reconocen como más económico que la suma reiterada de 10, y proponen entonces justificaciones, o mejor dicho, descripciones, que son muy diferentes de las de sus autores originales y que se expresan en términos como los siguientes. Saqué estos ceros de 30 o de 50, sumé 3 más 5 y después le volví a poner el 0 y da 80. Cuando nosotros encontramos esto, sufrimos una especie de ataque porque vimos que los chicos estaban utilizando, algunos chicos, un argumento que nosotros habíamos interpretado como el argumento que ponía de relieve un conocimiento implícito de la multiplicación involucrada en el valor de la cifra, pero lo estaban utilizando no pensando en los significados numéricos, sino centrados en las escrituras numéricas, ya que sacar ceros o poner ceros se refiere estrictamente a la notación. Esto nos mostró
claro que no siempre van parejas la adopción de un procedimiento y la comprensión de las razones que lo sustentan. Y nos llevó a preguntarnos en qué medida estas expresiones involucraban comprensión del significado y en qué medida era adoptada la estrategia con esta versión solamente porque conducía al éxito, es decir, a resolver rápidamente el problema, aún sin comprender cabalmente la cuestión. En este sentido, resultó esclarecedora la respuesta de Ignacio, uno de los sujetos de nuestros últimos estudios, cuando se le preguntó si podría resolver una suma ya no sumando de a 10, sino recurriendo al procedimiento que nos ocupa. El investigador, que era Susana Waldman, si no me recuerdo mal, le plantea: otros nenes dicen que cuando se tiene así 38 más 20 también se puede hacer 3 más 2 igual a 5, y que ya sabés cómo es 30 más 20, entonces ese 5 es 50. ¿A vos qué te parece? E Ignacio responde: si a ellos les gusta hacer eso y nunca se equivocan, puede ser. Pero si yo fuera ellos, no lo haría, porque por ahí tengo una prueba y tengo que hacer 38 más 25 y junto esos dos números y me da el resultado mal. Y después, como no sumé, solo junté esos dos números y me dio un resultado y por ahí me equivoco. Y si me equivoco, lo hice mal. Entonces, para no equivocarme, lo sumo y después veo si está bien o no. A pesar de que el investigador formula su pregunta en términos cercanos al argumento multiplicativo, así entonces, Ignacio la interpreta, al igual que otros chicos a los que me referí antes, como centrada en los significantes. A través de una clara oposición entre los términos utilizados, sumar versus juntar, él distingue inequívocamente los dos procedimientos y pone de manifiesto su desconfianza con respecto al que interpreta como una simple modificación de las notaciones numéricas. Según Ignacio, solo resulta seguro un procedimiento que se comprende bien, la suma en este caso, y en cambio un procedimiento es riesgoso si lo único que se sabe de él es que puede llevar al éxito, si no se comprenden las razones de ese éxito. Pero también encontramos otros chicos que utilizan alternativamente ambos argumentos, sí entonces y el centrado en los significantes. ¿Cómo entender esa alternancia? Según algunos análisis hechos en el equipo, pareciera que esa alternancia depende del propósito y del interlocutor. Cuando los chicos intentan dar alguna explicación comprensible para un compañero que aún no usa la estrategia vinculada con sí, entonces recurren a argumentos que no corresponden a la conceptualización más avanzada de la que son capaces. Y en esas interacciones explicativas con sus compañeros, a veces el análisis resulta revelador. Voy a leer solamente el último parrafito, porque lo que quiero remarcar son esas expresiones que, si no me equivoco, nos hizo notar por primera vez Claudia Breutmann, en donde la explicación acerca de lo que sucede al utilizar esa estrategia está centrada en expresiones como 3 más 2 sería como tener 3 dieces y 2 dieces más. Le está sumando lo mismo, solo que el 3 y el 2 tienen menos números y es más fácil de sumar. El 30 tiene 3 dieces, lo usás como un 10. Varios chicos utilizan expresiones similares como ponele que es así. Estas expresiones hipotéticas muestran que los niños están permitiéndose tratar a los dieces como unidades no agrupadas, pero sin olvidar que en realidad siguen siendo dieces.
Son afirmaciones o expresiones que muestran que los chicos están comprendiendo la posibilidad que tiene una cifra de representar significados diferentes en función de la posición que ocupan. Realizamos otros intentos fallidos, por ejemplo, una situación con calculadora en la cual les pedíamos a los chicos lo que allí describimos, con la expectativa de que para descubrir qué es lo que había que restar para obtener un 0 en el resultado en alguna de esas posiciones, los chicos se verían exigidos de trabajar sobre el valor posicional. Sin embargo, ellos se las arreglaron para resolver el problema, a veces por ensayo y error, y otras veces recurriendo a la numeración hablada, como ustedes saben y como se seguirá trabajando en la mesa redonda que me sigue. La relación numeración hablada, numeración escrita es crucial en la comprensión del proceso a través del cual los chicos reconstruyen las escrituras numéricas. El número te lo dice, 8.800, ya sé que es 800 lo que tengo que restar si el 0 está allí. Consideramos esto como intentos fallidos porque eran situaciones destinadas a indagar la construcción del valor posicional y en realidad los chicos podían resolverlo de alguna otra manera sin apelar a él. Por otra parte, también hicimos algunas indagaciones orientadas a lograr que los niños elaboraran reglas y construyeran razones, las que ustedes ven allí. Y los chicos efectivamente elaboraban la regla, pero raramente se interesaban en comprender las razones. Ante nuestro pedido de explicaciones, solían decir, y qué sé yo, los números funcionan así. Algo así como lo que yo digo con respecto al televisor o la computadora. Si es posible usarlo tan bien, ¿para qué me voy a preocupar por entender, por ejemplo, por qué una de las cifras de 34 se va para el cociente y la otra se va para el resto, y lo mismo pasa con todos los números? Es fantástico que se pueda establecer esta regla. Pero, a pesar de todo, no hay que desesperar. Finalmente logramos diseñar una secuencia didáctica que sí ha resultado fecunda en relación con hacer avanzar a los chicos en su comprensión de la agrupación decimal y en relación con permitirnos a nosotros avanzar en relación con cómo ellos la construyen. Esta secuencia está basada en el análisis de un conjunto de entrevistas individuales que realizamos previamente y que ya han dado lugar a la publicación de un artículo en un libro compilado por Mónica Alvarado y Bárbara Brizuela, que salió en Paidós, México, y se llama Haciendo Números, que lamentablemente no circula en Argentina, pero entiendo que ese artículo será próximamente publicado. Ya está publicado por docentes. Republicado. La entrevista es una herramienta a la que recurre la investigación didáctica cuando necesita comprender mejor el lado del sujeto en la cuestión, cuando necesita profundizar en el proceso de interpretación o de aprendizaje. Y también cuando necesita conocer bien el funcionamiento de una situación antes de ponerla en práctica en el aula. En las entrevistas realizadas se planteaba a los niños problemas vinculados a la comprensión de la agrupación decimal en el marco de la adición de números de dos cifras. Tanto la entrevista como la secuencia didáctica elaborada a partir de ella tienden a promover la elaboración de reglas válidas para el sistema de numeración, la anticipación de resultados de operaciones en función de las reglas elaboradas, es decir, intentos de generalización, y la construcción de explicaciones que fundamentan las reglas establecidas. Hice un esquema de la guía de entrevistas solamente para que se pueda entender algunos aspectos de lo que voy a decir luego,
pero en realidad los diferentes aspectos serán mejor trabajados cuando les hable de la secuencia didáctica propiamente dicha. La entrevista partía de un problema con enunciados sobre esas cifras dirigido a que pudiéramos conocer los procedimientos de resolución disponibles para los chicos. Se les pedía luego que resolvieran con calculadora series de sumas y los sumandos de la primera serie son 30 y 20, es decir, que las cifras de las unidades eran variables, listas de diferentes números de esas correspondientes a esas decenas. Obtenidos los resultados, el investigador hace notar a los chicos que algunos resultados comienzan con 50 y otros comienzan con 60. Y pregunta si es posible al sumar 30 y algo más 20 y algo obtener 40 y algo o 70 y algo, por supuesto no en el mismo momento, pregunta eso en momentos distintos y pide justificación de la respuesta. Luego se le presenta a los chicos una nueva serie de sumas, esta vez de 50 más 20. Se les pide que anticipen cómo comenzará el resultado y después de cada anticipación se solicita verificación con calculadora. En caso de error, se reflexiona sobre las razones que lo ocasionaron. Finalmente se plantean sumas correspondientes a otras decenas, por ejemplo 40 más 30, y se pide a los niños que expliquen a qué se debe que algunos resultados comiencen con 70 y otros con 80. Se comparan las diferentes listas procurando producir una explicación general que dé cuenta de las razones de la variación de los resultados. La situación, cuando los niños anticipan y verifican, está planteada como un juego. Si es correcta, el niño gana un punto y si no lo es, el punto es asignado al investigador. El análisis de los resultados obtenidos, análisis que hicimos en función de las anticipaciones iniciales de los chicos, nos permitió establecer tres grupos, tres categorías de respuestas. El de los niños que se equivocan sistemáticamente cuando la cantidad de unidades de los sumandos da lugar a la formación de una nueva decena, fue la mitad de los niños entrevistados. Eso quiere decir que 30 y tanto más 20 y tanto se anticipa siempre 50 para el resultado. Es una centración en las decenas. Otro grupo en donde las respuestas permiten inferir que los chicos anticipan correctamente en la mayoría de los casos, aun cuando la cifra en el resultado no corresponda a la suma de las decenas de los sumandos propuestos, pero cometen otro tipo de errores que después veremos. Y los que hacen anticipaciones sistemáticamente correctas desde el comienzo y a lo largo de toda la entrevista. En lugar de darles ejemplos de los resultados de las entrevistas, que por otra parte están minuciosamente analizados en el artículo al que me referí antes, voy a dar ejemplos con respuestas que obtuvimos en la situación de aula, por eso los pospongo para después. El pasaje de la entrevista al diseño de la situación de aula no fue fácil y puso una vez más en evidencia la complejidad que reviste la investigación didáctica cuando se pone en primer plano la realización en clase. Este pasaje involucró un conjunto de dificultades y decisiones vinculadas con la necesidad de definir una organización de la tarea que permitiera a todos los niños participar en la producción del conocimiento, de prever las diversas respuestas posibles y explicitar aspectos de la gestión de la clase que favorecieran la circulación de los conocimientos, así como el avance del debate acerca de ellos. ¿Cómo organizar la clase en cada momento de tal modo que se pueda conciliar la necesidad de discutir acerca de los problemas planteados
y la necesidad de que cada niño tenga oportunidad de pensar por sí mismos sobre estos problemas. Esa es la cuestión. La secuencia, que consta de 4 situaciones didácticas, fue puesta en práctica en 2 grupos de segundo grado de 2 escuelas diferentes en los últimos meses de clase del año 2003, y todavía no escribimos el artículo correspondiente. Como veremos, el análisis comparativo de los resultados obtenidos en los 2 grupos permite, por una parte, corroborar la fertilidad de la situación en el sentido de generar progresos en la conceptualización de la agrupación decimal, y pone en primer plano, por otra parte, el papel fundamental de las intervenciones del docente. En la secuencia analizada, como veremos en un ratito, estas intervenciones parecen desempeñar un rol crucial en el sentido de favorecer u obstaculizar la construcción por parte de los niños de explicaciones de carácter general. Las 4 situaciones diseñadas son parecidas a las de la entrevista. Se comienza con un trabajo colectivo en donde se presenta en el pizarrón esa lista de cálculos. Se pide a los niños que los resuelvan con calculadora. Ellos van dictando los resultados uno a uno y se reflexiona sobre los resultados, lo que lleva a establecer la regularidad. Comienzan con 50 o con 60. Se desarrolla luego un trabajo individual en donde hay otra lista de 30 más 20. Los chicos tienen que anticipar primero escribiendo con letras si va a ser 50 o 60 en la columna anticipo, y luego tienen que verificar con la calculadora cada una de sus anticipaciones. La situación 1, que como ustedes se darán cuenta, una situación no coincide con una clase, sino que puede llevar 2 clases y a veces 3, en este caso llevaba 2 en general. Por parejas los niños discutían cómo hacemos para estar seguros siempre, sin hacer la cuenta, si el resultado va a empezar con 50 o con 60. Si siempre sumamos 30 más 20, ¿por qué a veces el resultado es 50 y algo y otras veces es 60 y algo? Anotar las respuestas acordadas y también los desacuerdos. Como ven, la discusión está orientada hacia la elaboración de una explicación de cierta generalidad. Y luego se hace la puesta en común, la maestra hace una devolución de las escrituras de los chicos que han leído y a partir del análisis de esas respuestas. Y se discute. La situación 2 comienza con un trabajo individual en donde cada alumno llena sucesivamente 2 cuadros. Uno son diferentes sumas de 40 más 20 y otro diferentes sumas de 50 más 30. Ambos cuadros quedan presentes para los chicos porque serán utilizados luego para sacar una conclusión. En los 2 casos, para los chicos que terminan antes, se previó que propusieran algunas cuentas cuyos resultados comenzaran con 80, 90, 60, 70, etc. Luego hay un trabajo por parejas en donde se discute cómo hacemos para saber siempre con seguridad, ahora ya en relación con los 2 cuadros llenados en este caso y el llenado en la primera situación, cómo hacemos para saber siempre con seguridad, sin hacer la cuenta, cómo va a empezar el resultado. Bueno, el maestro entrega hojas, los chicos pueden consultar diferentes cuadros. En la situación 3 se retoma el cuadro de la primera situación y se pregunta si sumamos 30 más 20, ¿el resultado podría comenzar con 40 y con 70? Y luego se retoman los cuadros de la situación 2 y se preguntan cuestiones similares.
Esta es la situación 4 que no voy a analizar ni leer en este momento porque voy a centrar mi análisis de lo que sucedió en la secuencia precisamente en lo que ocurrió en esta situación. Solo voy a decir que esta situación está centrada en la decisión acerca de cuál de esas afirmaciones explica mejor lo que sucede